Bueno, ya retomamos. Respecto a la reflexión que les estaba haciendo, no sé si tiene alguien algún comentario. Bueno, doctor, se podría decir que habría que ver si los cabildos tienen lineamientos, o sea, base legal para fundamentarse o no. Habría que verlo muy bien en qué situación se está dando o bajo qué circunstancia recurren a hacer un cabildo. Dentro de la lógica, si un grupo de población desea de un sector o de otro, en el sentido de intereses y condiciones políticas, se reúnen para tocar aspectos coyunturales y problemática social, puede ser pues de que tomen decisiones que sean positivas o sean negativas en el sentido, digamos, de las capacidades. Imagínense si Sucre se reúne en un cabildo y determina de que la capital y la sede de gobierno llega a, o tiene que ser de Sucre y Chuquisaca. Obviamente ahí La Paz va a salir a un cabildo y va a decir, no, el sede de gobierno está en La Paz y se queda en La Paz. Entonces, a lo que quiero llegar es de que muchas veces estos cabildos pueden ser encontrados y lógicamente contradictorios. Si bien la Constitución Política del Estado establece de que el cabildo es una forma de toma de decisión, porque es así, ¿cuáles son los parámetros para realmente dar cumplimiento a lo que es la Constitución? Es un tema un poco que hasta el día de hoy no se aclara, ¿no? Porque si hablamos del Cabildo del Millón de Santa Cruz, si hablamos del Cabildo de las organizaciones sociales afines al MAS, cada uno, digamos, lleva sus postulados y lógicamente existe pues un conflicto entre dos posiciones, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a estar bien. Por favor, el grupo 6, ¿ya están listos? Sí, doctor. Ya está habilitado para que puedan compartir. Pueden dar inicio, por favor. Doctor, antes de nuestra exposición, quería presentar un video de 4 minutos para que entren en contexto social del ¿Qué tema. video es y de dónde es de Inita? Disculpe. Es de YouTube, doctor. Ya, lastimosamente no vamos a poder ver el video. Póngalo al WhatsApp para que sus compañeros lo vean. Si gusta, puede hacer una introducción respecto al video. Lastimosamente, como nosotros subimos estas grabaciones a YouTube para que ustedes puedan tener la posibilidad de acceder a los videos, resulta de que YouTube nos censura esos videos sacados de YouTube. Entonces, si lo sacamos, lo grabamos ahorita, va a ser conflictivo para subir este video a YouTube. Entonces, por favor, haremos eso. Les pasa el link por el WhatsApp para que sus compañeros puedan ver, ¿ya? Y comenzaremos Perfecto. con la exposición. Se está viendo, ¿verdad, doctor? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a comenzar con el tema de la devolución nacional y el municipio. El tema está compuesto por Choque de la Fuente Alison María, Flores Rodríguez Ismar Mercedes, Nicolás Fedufino Nicole, mi persona, Vargas Rojas Johnny Nahuel, Vidal Mercado Jefferson. Antecedentes. La devolución nacional del 9 de abril
de 1952 dio paso a la desestructuración del viejo Estado boliviano, surgiendo un estado de bienestar social o un estado de nacionalismo revolucionario. Los trabajadores de las ciudades y los campamentos mineros fueron los protagonistas durante todos estos cambios. La victoria militar fue aprovechada por el MNR, el cual asumió el poder político estatal y fue el que dirigió la evolución democrático-burguesa, dirigiéndola hacia un socialismo. Según Zené Zabaleta Mercado, la Revolución Nacional es un acontecimiento que después del derrumbe del Estado oligárquico llevó al poder dos fuerzas hacia el Estado. La primera, que era el MNR, y la segunda, que era la clase obrera, la cual no estaba como tal representada en un partido. La clase obrera fue la que posibilitó el triunfo del MNR para que ésta accediera al poder. Según Isaac Sandoval Rodríguez, este afirma que el MNR nace como un movimiento político disfuncional con relación a la oligarquía y no como un partido revolucionario. El MNR, por la fuerza de las masas, es que recién surgió como un partido para tener una trascendencia histórica. Las conquistas nacionales trajeron consigo muchos cambios, como por ejemplo el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y la reforma urbana. La Revolución Nacional trajo consigo la lucha política de clases, donde se enfrentaban los trabajadores, principalmente los mineros, contra la burguesía. Esta lucha es la que hizo surgir la tesis del Pulacayo. Esta tesis tiene importancia ya que la primera vez que los trabajadores proponen una política en la que se atribuyen el rol de vanguardia y proponen como una meta la toma del poder. Los puntos claves de este documento fueron que exigían un salario básico vital, exigían solo trabajar 40 horas a la semana, entre otras. Después de la concepción ideológica del nacionalismo revolucionario en Bolivia, se asume la posición anticomunista, esto por el contexto de la Guerra Fría que estaba surgiendo, en la cual se lucha contra el comunismo mundialmente. La población antes de la Revolución Nacional. Según Carlos de Mesa, el cual cita en su obra Historias de Bolivia, el año 1950 se realizó un censo donde la población rural tenía un porcentaje del 66% y la población urbana un porcentaje del 33%, dando lugar a 3.018.031 habitantes en común total. En este caso se puede ver claramente que la mayor concentración de la población estaba en el campo rural y no así en la ciudad o en el área urbana. Antes de la Revolución Nacional, la población boliviana estaba concentrada en el área rural debido a que la base social y económica del país se concentraba en la explotación de tierras en manos de los terratenientes, los cuales sometían a los campesinos considerándolos como adheridos a la tierra que ellos tenían, por lo cual los veían como objetos. Los terratenientes crearon alianzas con los varones del estaño, donde estas alianzas se las denominó o conoció como la rosca minero feudal. Después de la Revolución Nacional, se produjo la migración de la población rural hacia la ciudad. Esto se debió a la liberación de la fuerza del trabajo, donde uno de los ideológicos dice que después de 1950 se adquirió una primacía
de la migración campo-ciudad. El municipio en el proceso de la devolución nacional. Según Carlos Blanco y Godofredo Sandoval, afirman que el municipio dentro de la devolución nacional se caracterizó por tres cosas: la abolición de la democracia legal, el sometimiento del gobierno local al gobierno central, la función de, mediadora del gobierno local a un sistema político. La abolición de la democracia legal se dio paso a la designación de los alcaldes con la delegación del Poder Ejecutivo. Antes de la Devolución Nacional, se vio avances en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1942, donde se reconocía la autonomía de los gobiernos municipales compuestos por un órgano ejecutivo municipal y un consejo municipal. El sometimiento de gobiernos locales al gobierno central. Este sometimiento del gobierno local se produjo por el Poder Ejecutivo, ya que se procede a la designación de alcaldes por este poder, donde estos se convierten en funcionarios dependientes del gobierno central, o sea, del Estado, de lo cual surge un monopolio del ejercicio del poder político estatal por parte del gobierno central, subordinando al gobierno local. El inciso C nos habla de la función mediadora del gobierno local a un sistema político. La devolución nacional causó una movilización general de los sectores sociales, por lo cual los gobiernos locales desempeñaron la función de mediación entre la sociedad civil y el gobierno de la devolución nacional del MNR. El primer Congreso de Alcaldías. Según Carlos Blanco Casas y Godofredo Sandoval, los cuales estaban dentro de este primer congreso, dicen que en 1954, entre el 14 y el 24 de julio, se realizó el primer Congreso de Alcaldes en la ciudad de La Paz, donde se tuvo como un temario de estudio amplio. Dentro de este se encontraba el decreto ley de la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades. Se estudió el proyecto del decreto de la Ley de Reformas de Alquileres y su reglamento, entre otros. En este evento se concluyó con el pronunciamiento de resoluciones de adhesión al gobierno de la Revolución Nacional, lo cual desvirtuó al temario que se había tenido dentro del Congreso. Según algunos afirman, el nacionalismo revolucionario sometió a las sociedades civiles, a las instituciones estatales y a los municipios al gobierno municipal, y también al gobierno municipal, que solo fue la expresión de la voluntad política del MNR, que era el partido que estaba en ese momento en el poder, donde se convirtió en los eventos de carácter técnico, administrativo y municipal en actos de manifestación político de partidaria. La reforma del suelo urbano. El decreto el decreto 3819 del 27 de agosto de 1954 elevó al rango de ley del 29 de octubre de 1956, donde el MNR dispuso la reforma urbana, la cual consistía en la expropiación por causa de necesidad y utilidad pública de propiedad ubicadas en el rango urbano mayor a 10.000 metros cuadrados. También dispuso la inafectabilidad de propiedades ubicadas en el rango urbano menores a 10.000 metros cuadrados.
y la transferencia a título de venta de municipalidades a obreros y a la clase media, como también a los excombatientes de la Guerra del Chaco, de las superficies que eran mayores a los 10.000 metros cuadrados. El objetivo de esta ley de reforma urbana fue el de democratizar el derecho de acceso a una vivienda, ya que en Bolivia existían propiedades que no cumplían ninguna función social, por lo cual se buscó darles una vivienda como tal a la clase obrera o trabajadora y a los de la clase media, ya que estas propiedades estaban destinadas a comercializarse en precios muy altos a los cuales la clase obrera no podía acceder. Ahora voy a dar paso a mi compañera Mercedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En la segunda parte vamos a exponer el Estado neoliberal y el municipio. El Estado neoliberal. La reestructuración estatal bajo la forma del Estado neoliberal se encuentra en el contexto de la llamada globalización, que es la mayor integración económica de todos los países del mundo. Se lo conoce también como el conjunto de modificaciones que es producida en el sistema capitalista a escala mundial y que este consiste en la mayor concentración del capital, riqueza, concentración de decisiones mundiales, en suma el gobierno mundial de los grandes capitales y monopolios. Siguiente, por favor. Francis Chesnais, que era un economista académico francés, nos tiene un concepto acerca de la globalización, el cual nos dice que es la libertad de implantarse donde quieran, cuando quieran, para producir lo que quieran, comprando y vendiendo donde quieran, sufriendo lo menos posible las restricciones en materia de derecho del trabajo y de convenciones sociales. Siguiente, por favor. La legalización del Estado neoliberal y el municipio. El Estado neoliberal se encuentra su fundamento para los cambios y transformaciones en el cumplimiento de las recomendaciones de la política macroeconómica que está elaborada por las instituciones financieras internacionales, como ser el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el encargado de promover la cooperación monetaria internacional para garantizar la estabilidad financiera, también facilitar el comercio internacional. Después tenemos al BM, que es el Banco Mundial, que se ocupa, es una organización internacional centrada en las finanzas. Más que todo ayuda a países que están en desarrollo y necesiten apoyo económico a través de préstamos o créditos. También uno de ellos es la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que se ocupa de las normas municipales por las que se rige el comercio entre las diferentes naciones. Y entre estos abarcan muchos otros más, que estos son verdaderos instrumentos de dominación en los estados imperialistas, pero principalmente para los países del tercer mundo, lo que ha dado lugar a la construcción de una legislación positiva que modificó formalmente el nuevo rol de los órganos del Estado, de sus instituciones y del régimen municipal. Siguiente, por favor.
Desde el Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985, entre las principales disposiciones relacionadas con el régimen municipal son la ley SAFCO, la ley del medio ambiente, la participación popular, la constitución política del Estado, la descentralización administrativa, la organización del poder ejecutivo y las leyes de las municipalidades. Siguiente, por favor. La ley SAFCO, que es la Ley de Administración y Control Gubernamental, se rige mediante esta ley, se regulan los sistemas de administración y controles de los recursos del Estado y también la relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. El artículo 3 de la misma define la aplicación de los sistemas a las municipalidades entre estas entidades estatales. Siguiente, por favor. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la ley del medio ambiente, la cual es la 1333 del 27 de abril de 1992. Esta por la cual tiene objeto de la ley del medio ambiente, que está de acuerdo al artículo 1. Aquí podemos ver que el de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales, la regulación de las acciones del hombre con la relación a la naturaleza, promover el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida y de la población. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver la ley de la participación popular. Esta ley es de 1561 del 20 de abril de 1994, la cual esta se refiere a los objetivos que la ley de la participación popular las cuales son de articular las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país, también el de mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano con una justa distribución y mejor administración de los recursos públicos y por último el de fortalecer los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa mediante la participación ciudadana. Voy a dar paso a mi compañera Alison, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar sobre la ley de 1615 de febrero de 1995, la Constitución Política de Estado. Esta ley se encuentra en el artículo 201, párrafo 2, que dice, cumplido por lo menos un año desde la posesión de alcalde que hubiese sido elegido conforme al párrafo 6 del artículo 200, el Consejo podrá censurarlo y removerlo por 3/5 del total de sus miembros mediante voto constructivo de censura, siempre que simultáneamente elija al sucesor de entre los concejales. El sucesor así elegido ejercerá el cargo hasta concluir el periodo respectivo. Este procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta cumplido un año después del cambio de un alcalde, ni tampoco en un último año de gestión municipal. Este artículo nos habla sobre lo que es la noción de censura constructiva que permite al Consejo Municipal poder censurar y remover mediante voto constructivo de censura al alcalde municipal después de haber cumplido por lo menos un año computable a partir de su posición. Asimismo, establece que las municipalidades pueden asociarse o
mancomunarse entre sí y convertir todo tipo de contratos, personas individuales y colectivas de derecho público o privado para el cumplimiento de sus fines, tanto sobre la noción de censura constructiva y mancomunidad de municipalidades serán objeto de su estudio en capítulos posteriores. Siguiente, por favor. La Ley de Descentralización Administrativa, Ley número 1654 de 28 de julio de 1995. Mediante dicha ley se procedió a la descentralización administrativa del órgano ejecutivo en los departamentos de la República, disponiendo un nuevo orden en la distribución y asignación de recursos económicos financieros a favor de estos con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. En el ámbito de la estructura de la administración pública del órgano ejecutivo en los departamentos, se define que su constitución es a partir de la prefectura, representando por el prefecto y el consejo departamentalmente. Los subprefectos y corregidores presentan en virtud a dicha ley al prefecto en la administración pública de las provincias y cantones. En el artículo 10 podemos ver la naturaleza del Consejo Departamental, que es un órgano colegiado de consulta, control y fiscalización dentro del ámbito de sus atribuciones señaladas en la presente ley de los actos administrativos del prefecto. El artículo 10 trata de definir sobre lo que es el carácter, sobre lo que es la naturaleza del Consejo Departamental como un órgano colegiado de consulta, control y fiscalización de los actos administrativos del prefecto. Mientras que en el artículo 11 podemos ver su composición. El Consejo Departamental será presidido por el prefecto y estará compuesto de la siguiente manera: un ciudadano por provincia. 2, una representación por población equivalente al 50% del número de provincias determinada de acuerdo al siguiente procedimiento, que sería, se divide en 3, sería A, se establece una cifra repartidora cociente igual al resultante de dividir la población total del departamento entre el número de consejeros asignados por población. B, las provincias obtendrán un consejero adicional cuantas veces su población alcance la cifra repartidora hasta llegar al máximo de consejeros por población establecidos para el departamento. C, sería cuando, siguiendo el criterio descrito en el inciso anterior, no se alcance a completar el total de consejeros asignados por población, la distribución de los faltantes se hará sucesivamente a cada provincia según la proximidad relativa de su población respecto de la cifra repartidora. En este artículo establece que se debe estar presidido o por el prefecto, así como su composición, un ciudadano por provincia que represente por cada población equivalente a un 50%. El artículo 12 nos habla sobre lo que es la designación y impedimentos y revocatoria. Los concejales municipales de cada una de las provincias del departamento designarán por 2/3 de votos de sus miembros presentes a los ciudadanos que reúnan las condiciones de idoneidad y deben tener domicilio en la provincia por lo menos durante un año anterior a su elección. El título 3 del Derecho Supremo nos habla en el artículo 21 que sobre la asignación de recursos para programas y proyectos de inversión. El prefecto asignará para el financiamiento de los programas y proyectos de inversión señalados en el artículo 5
que dice formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública del marco del Plan Departamental de Desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y Régimen Económico y Financiero de la presente ley de áreas de construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios, aquellos concurrentes con los gobiernos municipales, que es la electrificación rural, la infraestructura de riego y apoyo a la producción, la investigación y la extensión técnico-científica, la conservación y preservación del medio ambiente, promoción del turismo, programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal y entre otros concurrentes con los gobiernos municipales. Asimismo, el 85% de los recursos se señalan en el artículo 20, que son fuentes de recursos. Los recursos de dominio de uso departamental serán administrados por los prefectos. Esta constitución por regalías departamentales creadas por ley, los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creada por ley número 1551, el 25% de la recaudación efectiva del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, las asignaciones consignadas anualmente en el presupuesto general de la Nación para el gasto de servicios personales de salud, educación y asistencia social. Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación en los casos establecidos en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, de los créditos y en préstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, los recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo, los ingresos provenientes de la prestación de servicios y del usufructo de los bienes a su cargo. Y por último, tendríamos los legados, donaciones y otros ingresos similares. Eso es todo. Gracias. Esa es toda la exposición, doctor. Bueno, ese contenido un poco da continuidad a lo que ha sido la exposición anterior y nos muestra justamente lo que ha sido los municipios posteriormente a lo que ha sido la República y llega a la Revolución Nacional y ¿no? Hay que ver un poco el contexto de esta situación. Con la Revolución del 52 se van cambiando bastante los paradigmas, la forma de pensar en la cual el campesinado empieza a tomar mayor participación, si vale el término, ¿no? Gracias a estos es que el MNR logra tomar el poder. Y eso lógicamente hace de que vaya cambiando el sistema de nuestro país y lógicamente en lo que nos interesa los municipios. ¿Ya? En estas circunstancias van habiendo reuniones ya desde la perspectiva de los municipios para dar una solución a la problemática municipal que antes estaba vista muy de lejos, ¿no? Se van tomando varias decisiones que van, en cierto caso, fortaleciendo al municipio como ente institucional que va a tener mayor acceso a la población boliviana y sin duda el neoliberalismo cuando entra al poder va
tomando ciertos aspectos que con algunas medidas perjudica, pero con otras beneficia, especialmente lo que va a ser la participación popular, que va a inyectar recursos económicos a los diferentes municipios para que estos puedan realizar sus proyectos, sus obras para el crecimiento de los municipios, ¿no? Si no hubiera habido esto, muchos municipios hoy en día habrían desaparecido, ¿no? Porque sabemos muy bien la migración hizo de que los municipios más grandes tengan la cantidad de población, mientras que algunos municipios pequeños iban reduciéndose en su población. Según las normas, lógicamente, cada municipio debe tener un mínimo de población para existir, si no, caso contrario, puede ser absorbido, ¿no?, por otros municipios. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, respecto a esa exposición o tal vez a la primera exposición? Estamos, por favor, escuchando. Tenemos 2 minutitos para preguntas que tengan. A ver, los escuchamos, por favor. Doctor, ¿podría repetir la pregunta? No la entendí bien. No, quería escuchar comentarios o preguntas respecto a las exposiciones que se han realizado por parte de los miembros del curso. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Por favor, no se olviden los 2 grupos, publicar en el grupo de WhatsApp, ya que de esas exposiciones va a ser el examen, el contenido del examen, ¿no? Y los bancos de preguntas también de la misma manera, cosa de que sus compañeros tengan un banco de preguntas para poder ir revisando. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, por si se corta, simplemente agradecerles. Por favor, estudien para el día del examen. No se olviden subir sus trabajos a la plataforma, ¿ya?